Vamos a pedir al Señor que nos ayude ahora. No os preocupéis por la ofrenda, no se me ha olvidado. Lo vamos a hacer al final. Quería que tuviésemos este tiempo ahí en medio de la alabanza y participar todos de la mesa del Señor y tener ese tiempo de oración. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu luz, tu ayuda. Venimos delante de tu palabra con expectativa, con humildad también. Y queremos que una vez más tú nos ayudes, Señor, a hablar y a oír, a entender y a correr en pos de ti, Señor. Atráenos, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para entenderte. Haz bien a tu pueblo con tu palabra. Toma control, Señor, de todo lo que va a pasar en este tiempo, de mi mente, mis pensamientos, mis palabras, nuestra respuesta, nuestro corazón, Señor. Inclina nuestro corazón a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios 6, capítulo 6, versículo 10, del 10 al 20. Este es el 10º mensaje de la serie que titulamos Firmes en el día malo. Estamos hablando del conflicto espiritual, de la guerra espiritual. Hace ya, creo, aproximadamente un mes había quedado suspendida esta serie momentáneamente y ahora la retomamos, así que hoy me vais a permitir que tome un poquito más de tiempo para volver a recordar, a repasar las cosas que hemos estado viendo en esta serie. Leemos Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Nuestro propósito al iniciar esta serie fue concienciar a la Iglesia, a los hermanos, de la naturaleza y la dimensión del conflicto contra el mundo espiritual de tinieblas, de tal forma que velemos convenientemente, que crezcamos en nuestra dependencia en Dios y que nos dispongamos para resistir, para combatir y para conquistar. Ahora, hermano, mientras preparaba este mensaje esta semana, por diferentes situaciones, aprietos y conflictos, os tengo que reconocer que mi alma ansiaba de una manera intensa, diría, el cese del conflicto ya. La paz del hogar celestial. Estar como algunos de los hermanos que nos han precedido y que ya han recibido la bienvenida en su hogar. No quiero que nadie piense que estoy en plan depresivo y que me quiero ir. No. Pero sinceramente me gusta más eso que la batalla. Suspiro por el día de mañana cuando suelte la espada. Pero hoy toca guerra. El combate que nosotros sostenemos, hermanos, no es contra personas,
sino contra espíritus de las tinieblas. Y no debemos arremeter en esta lucha contra el caballo, sino contra el jinete que lo monta. Y vamos a recibir heridas y vamos a tropezar una y otra vez si no entendemos que detrás de la palabra lisonjera, del consejo falso, de la herejía, del insulto o de la palabra desalentadora, no hay solamente hombres, sino que hay demonios que intentan robar, matar y destruir. Nuestra lucha es contra espíritus malignos. Eso es lo que dice la Biblia. La gente del siglo XXI, la mente materialista, se burla de estas cosas. Dice, hombre, ¿cómo puede decir esto? Esos son cuentos infantiles. Pero la Biblia es verdadera. Nuestra lucha, dice, es contra espíritus malignos, ángeles que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. Aunque eso sí, dijimos que están bajo el control de Dios. No pueden, Dios tiene las riendas, pero ellos continuamente hacen mal en el mundo. Ciegan a los incrédulos, tientan y acusan a los creyentes, turban la comunión en la iglesia, inspiran falsas enseñanzas que empobrecen el corazón, intentan estorbar la obra de Dios, el avance de la misión, confunden, atemorizan, atacan la salud física, siembran pensamientos blasfemos, siembran mentiras desesperantes, impulsan políticas que atentan contra el ser humano y políticas que menosprecian la santa ley de Dios. Y en nuestras propias fuerzas no tenemos ninguna esperanza de permanecer de pie en esta batalla. Solamente es en virtud de nuestra unión con Cristo. En esta batalla, hermanos, vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Satanás es real, pero Dios es real. Satanás está en contra nuestra, pero Jehová es por nosotros. Y la victoria solo se obtiene cuando nosotros andamos en esta realidad. No es ni siquiera imitando al vencedor, sino el vencedor viviendo en nosotros. Aquel que ha vencido al diablo viviendo en nosotros. Y nosotros manifestando, no solo imitando la vida de Cristo, manifestando la vida de Cristo. Así de radical, así de poderoso, así de sencillo. No es complicado en un sentido, pero es sobrenatural. Ahora bien, es mi responsabilidad vestirme de las armas que el cielo provee para mí. No puedo salir desnudo al campo de batalla. Así que en primer lugar, el Hijo de Dios debe vestirse ciñendo su vida con el cinto de la verdad, es decir, respondiendo a la revelación de las Escrituras con un corazón, dijimos, sincero, de una pieza, un corazón del cual se ha removido toda hipocresía, un corazón perfecto. El hipócrita no es nadie fuera del escenario. El hipócrita no puede permanecer, tropezará con la ropa suelta en el campo de batalla. Pero el cristiano no es hipócrita, el cristiano no es ningún actor. En el corazón del cristiano todo está decidido. Él ya ha decidido las cosas, él ha quemado los puentes, se ha despojado de todo lo demás, se ha resuelto contigo y por ti, ese es su grito de guerra. Es una persona perfecta de corazón, es decir, su corazón es entero, no hay doblez, no hay trampa, no tiene cartas en la manga. El cinto de la verdad. En segundo lugar, el cristiano protege su mente y sus emociones con la coraza de una vida santa. Sabiéndose justificado por la gracia de Dios, ahora se entrega a una vida piadosa, a una vida recta, a una vida que se ajusta, que se conforma a los mandamientos del Señor. En cuanto a su relación con Dios, una vida piadosa, temerosa de Dios. En cuanto a su relación con su prójimo, una vida justa. En cuanto a su relación consigo mismo, una vida sobria, templada, caracterizada por el dominio propio. En tercer lugar, el cristiano sabe que el cielo le sonríe, que la ira divina que pesaba sobre su cabeza ha sido removida. Entre el cielo y su alma las cosas están bien. Y esa certeza, hermanos, le da una agilidad y una prontitud y una habilidad
y una estabilidad en cualquier tipo de terreno. Lo rodeas de bendiciones y el cristiano avanza seguro, pero lo pones en el terreno difícil y aunque sufre, sigue avanzando, porque el evangelio de la paz produce esa estabilidad. Está calzado con el apresto del evangelio de la paz. En cuarto lugar, por encima del resto de las armas, porta un escudo de fe. Y por la fe, anclado en la confianza en Dios, en su carácter y en las promesas que Él ha hecho, vence al mundo y resiste los dardos de fuego que el maligno envía. Tentaciones, pensamientos que le incitan a la inmoralidad, la codicia, la venganza, el orgullo y todo tipo de pecado. A la luz de la fe, el cristiano ve el pecado como lo que realmente es: apestoso, falso. Sus placeres son escasos y temporales, pero a la luz de la fe, el cristiano ve la promesa tal cual es en realidad, gloriosa, y ve al que ha prometido tal cual es en realidad, fiel. En quinto lugar, el cristiano protege su mente del acoso constante de los demonios con la certeza de la salvación. En medio del conflicto, el creyente mira a su pasado y dice: fui salvo. Dios me ha salvado. Mis pecados han sido perdonados por Dios. Y Dios me declara justo. Mira a su presente y dice: estoy siendo salvo. Dios me está salvando. Dios está obrando en mí, haciéndome semejante a Cristo. Y el creyente mira a su futuro y dice: seré salvo. Dios me salvará. Dios me glorificará y me llevará a un lugar donde ya no habrá más presencia de pecado. No habrá dolor, no habrá lágrimas, descanso para siempre, lejos de la presencia de mis enemigos. Y esa expectativa de la final victoria, esa convicción de que Dios ya no me ha puesto para ira, sino para alcanzar bendición, para alcanzar salvación, esa expectativa, esa esperanza sobrenatural que el Espíritu Santo implanta en el corazón del creyente, nos concede la victoria, hace que los dardos del enemigo no puedan penetrar, hacen que el acoso de los demonios contra la mente no puedan hacer mella. Así que cuando el enemigo susurra en el oído del creyente: no hay para ti salvación en Dios, Dios ya te ha abandonado, el creyente se levanta y dice: el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así, con su mirada en el galardón, soporta con alegría los rigores de la jornada, la tribulación, el trabajo y la fatiga, la tentación y lo que sea. Qué malos son los dolores del cáncer. Pero aunque un embarazo pueda doler más físicamente, qué diferentes son los dolores de un embarazo. ¿Por qué? Porque hay esperanza, porque hay expectativa. Tú vas a un hospital y escuchas dos personas gritar. Una te dice que está gritando porque tiene un cáncer en los huesos que le produce esos dolores, ni con morfina se los pueden disimular. Y sientes compasión, sientes lástima, sientes que esos quejidos te duelen a ti. En la habitación de al lado hay otra mujer gritando y te asusta y pregunta y dice: no, es que está dando a luz. ¿A qué no piensas igual? ¿A qué no sientes igual? El cristiano sufre dolor, pero sus dolores son dolores de parto, porque sabe que esa senda estrecha por la cual avanza desemboca en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperanza, el casco de la esperanza de salvación. Tendrán una fe muy sólida, dice Spurgeon, tendrán una fe muy sólida si han aprendido a deletrear esta frase: la salvación es de Jehová. Y si lo sienten en su alma, no se volverán orgullosos. No podrán serlo
Arrojarán todo a sus pies, confesando que ustedes no han hecho nada excepto lo que Él les ha ayudado a hacer. Y por tanto la gloria debe ser para Él en quien radica la salvación. Si creen esto, no serán desconfiados. Dirán, mi salvación no depende de mi fe, sino de Jehová. Mi seguridad no depende de mí, sino que depende de Dios que me guarda. Ser llevado al cielo no descansa en mis propias manos, sino en las manos de Dios. Cuando prevalezcan las dudas y temores, cruzarán sus brazos, mirarán arriba y dirán, y ahora que mi ojo de fe es débil, yo confío en Jesús, ya sea que me hunda o nade. Yo confío en Jesús, no en mi fe. Y esta mañana, aquí termina el repaso. ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos a considerar la última de las armas que se mencionan en este texto. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un guerrero sin una espada es un bocado fácil para el enemigo, no tiene nada que hacer. Las sandalias y el cinto nos hacen avanzar con agilidad, con prontitud, nos hacen avanzar con cierta seguridad en el campo de batalla, eso es todo. El escudo, la coraza y el casco nos protegen de los golpes de la espada y de los dardos del enemigo. Pero nuestra vocación no es solamente aguantar los golpes. Nuestra vocación es más. Nuestra vocación es avanzar. Nuestro capitán nos ha dicho avanza y conquista. Por eso necesitamos un arma de ataque. Necesitamos la espada. Nuestro capitán nos ha dicho que peleemos y avancemos y conquistemos hasta quedar dueños del campo. Así que nos tenemos que defender, pero también tenemos que blandir la espada para atacar. En esta mañana quiero desarrollar el tema en 3 puntos. Voy a ver si lo puedo hacer con agilidad. En primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y en qué sentido es la espada del Espíritu? ¿Qué es la palabra de Dios y en qué sentido es la espada del Espíritu? Segundo bloque es cómo usar la palabra de Dios como una espada en el conflicto espiritual. Y el tercer punto, condiciones básicas o 2 condiciones básicas para usar esta arma con eficacia. ¿Estáis conmigo? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es exactamente la palabra de Dios? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice la palabra de Dios? Seguramente casi la totalidad de personas que hay en este salón responderían a esta pregunta sin dudar. Dirían a una voz, la Biblia, las Escrituras son la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿es esto así? La palabra de Dios no es Jesús. ¿No dice la Biblia que Jesús es el verbo de Dios? Por otra parte, ¿puede el lenguaje débil de los hombres comunicar con precisión y completa exactitud el mensaje de Dios? ¿Puede el lenguaje débil de los hombres ser verdaderamente palabra de Dios? Os estoy inquietando, ¿verdad? Por lo menos si estáis conmigo debéis estar inquietos en este momento, si no estáis distraídos. Este debate no es nuevo. No podemos detenernos en este momento para ver estas cosas con la profundidad que requieren, pero estamos pensando en la posibilidad de hacer algún énfasis y tocar estos temas de forma más profunda. Pero de momento quiero recordaros algunos fundamentos. Y eso nos va a ayudar a leer una cita extensa de Packer. No te desesperes si encuentras algunos términos un poco técnicos. Yo creo que se va a entender, aunque algunas frases sean un poquito raras o un poco técnicas. Pero intentad prestar atención, este es el punto más complicado del mensaje de hoy, así que no os perdáis aquí. J. Packer lo llama el secuestro de la alta crítica. Desde el principio, dice él, la crítica bíblica rompió la relación entre revelación, a lo que le llamaban la palabra de Dios,
y la Biblia, a la que no llamaban palabra de Dios, sino el testimonio escrito del hombre de la palabra de Dios. La crítica miró la Biblia como una biblioteca de documentos humanos falibles y a menudo falaces. Mientras permitían que la palabra de Dios en la historia fuese el tema de los escritores y que sus escritos en alguna forma mediaran esa palabra, no se quiso identificar los escritos con la palabra. La palabra de Dios era una cosa y la Biblia era otra. Básicamente, Dios se ha revelado en la historia, Él ha comunicado su palabra. Luego ha habido hombres que han interpretado esa palabra y la han puesto por escrito. Pero la palabra de Dios era aquello. Esto contiene la palabra de Dios, pero no podemos decir que sea la palabra de Dios. Tomando esta línea, el movimiento de la crítica, sigue diciendo J.I. Packer, tomando esta línea, el movimiento de la crítica rompió el concepto histórico cristiano de la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Los cristianos siempre habían pensado otra cosa. Los cristianos siempre han pensado, la Biblia es la palabra de Dios. Agustín lo puso en estas palabras: ciertamente, oh hombre, lo que mis escrituras dicen, yo lo digo. Sigue diciendo este autor, tratando este punto de vista no como un misterio de la fe, sino como un simple error de ignorancia, la escolástica crítica se comprometió a un método de estudio que dio por sobreentendido que la Biblia podía errar en cualquier parte. Se le dijo a la Iglesia que nunca podrían entender bien la Biblia mientras no dejaran de creer en su inerrancia. Es decir, si ya de entrada crees que la Biblia es inerrante, no vas a poder entender nunca la Biblia. Prescribió una nueva agenda para la teología, no solo integrar y aplicar el recuento bíblico, sino también revisarlo y corregirlo. Y sentenció como acientíficas las teologías que no aceptaran este programa. Incluso hoy, sus portavoces siguen convencidos de que quienes toman la Biblia como inerrante no la pueden entender de verdad y todavía libran guerra contra la perspectiva cristiana clásica de la inspiración. Así que al insistir que las Escrituras no son del todo confiable palabra de Dios, la crítica bíblica ha arrebatado de la Iglesia la Biblia que una vez tuvo. ¿Estáis conmigo? Nosotros no pensamos como la alta crítica, es tan alta como la Torre de Babel. Nosotros decimos con el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada, theopneustos, respirada por Dios. La Escritura es respirada por Dios, sale directamente de la boca de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea casi perfecto. No, sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es inspirada y la Biblia es suficiente. Nosotros decimos con el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, atentos, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue la iniciativa del hombre. Nunca un hombre dijo, bueno, voy a estudiar esto, voy a estudiar a Dios, voy a estudiar lo que Dios ha revelado en la naturaleza y voy a filtrar, a destilar mis pensamientos y voy a escribir el libro y voy a dar enseñanza. Nunca el hombre tomó la iniciativa, nunca
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esta no es la misma palabra. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada, theopneustos, respirada por Dios. Pero cuando Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados, no es la misma palabra. Es una palabra griega, phero, que es llevar, acarrear o impulsar, como el viento impulsa un barco cuando hincha las velas. Y entonces el barco se mueve empujado, impulsado por el viento. Así que la Escritura es soplada por Dios, respirada por Dios, sale de la boca de Dios, y los santos hombres que escribieron no se levantaron un buen día y dijeron, hay que hacer algo, hay que hacer una especie de libro para enseñar a las generaciones más jóvenes, vamos a escribir algún libro de la Biblia. No, Ageo, Amós, Isaías, David, Moisés, la mano de Dios vino sobre ellos y el Espíritu Santo, como el viento hincha la vela del barco y lo impulsa, el Espíritu Santo los llevó, los impulsó, los inspiró, pero para que escribieran exactamente lo que Dios quería que se escribiera. Esto es un misterio. Ninguno de nosotros puede explicar la dinámica de esto, pero nosotros creemos por la fe que la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios. Algunos discuten esto y ahora sigo leyendo la cita de Packer. Para darle la vuelta a este argumento, algunos están acostumbrados a arguir que la autoridad de la iglesia posapostólica, la iglesia después de los apóstoles, como una comunidad vibrante en marcha donde el Espíritu mora, debe ser primera y superior a la del Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia es la primera autoridad, después la Biblia. Decían ellos. ¿Por qué? Bueno, por cuanto la iglesia posapostólica fue la que estableció el Nuevo Testamento como un canon. Dicen los de la alta crítica. Fue la iglesia la que dijo, este libro sí, este libro no. Entonces, ¿quién tiene autoridad? Pero sigue diciendo Packer, pero este argumento es falso. La Iglesia no nos dio más el canon del Nuevo Testamento que ser Isaac Newton la fuerza de la gravedad. Dios nos dio la gravedad durante la creación y nos dio el canon del Nuevo Testamento al inspirar los libros que lo componen. Newton no creó la gravedad, la descubrió. Y de igual modo, las diferentes iglesias de la cristiandad, a través de un proceso gradual, sin coordinación, en apariencia errático, que abarcó varios siglos, llegó a reconocer la extensión y los límites del canon que el Señor dio tras revisar el pedigrí y el contenido de los muchos libros que decían proceder del círculo apostólico. ¿Estáis todavía conmigo? Hermanos, Dios ha actuado revelándose a sí mismo en la historia de la salvación. Pero no solo eso. Es que Dios ha hablado y ha dado a sus profetas y apóstoles el interpretar sus obras. Pero no solo eso. Es que Dios ha hecho posible que de manera sobrenatural el habla divina quede escrita, haya sido registrada en los libros de la Escritura. Y Dios sigue aún hablando por medio de lo que ya ha dicho. Dios sigue aún hablando por medio de lo que ya ha dicho. Como dice Packer, la Biblia es Dios predicando. Hermano, estoy seguro que algunos de vosotros estáis diciendo, Israel, estos 20 minutos que está usando, o estos 10, 15 minutos que ha usado para todo esto, te sobran. Eso ya lo sabemos, es inamovible nuestra convicción. Fenomenal. Pero yo sé que muchas de las batallas que nos esperan por delante vamos a tener que tener esto muy, muy, muy claro.
Los saltos críticos están por todas partes. Y sobre esta verdad, una iglesia cae o se mantiene en pie. Nadie puede ser miembro de esta iglesia si no confiesa que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es algo innegociable para nosotros. Y en los escritos autógrafos, en los originales, no contiene errores. Y hoy por hoy podemos saber que las traducciones, que hay traducciones que son fieles. No tenemos los originales, eso ya lo sabéis. Digo que algún día nosotros tomaremos un poco más de tiempo y veremos estas cosas de una manera con más detalle, porque creo que debemos estar bien preparados para luchar por el Señor y por la fe que se nos ha confiado con solvencia. Pero quiero terminar este punto leyendo 4 puntos sacados de la Declaración de Chicago, una declaración sobre inerrancia bíblica. Sé que son muchas frases, muchas citas, hoy estoy exigiendo bastante, pero tengo confianza en que me vais a seguir. Dice el primer punto: Dios, que es la verdad misma y dice solamente la verdad, ha inspirado las Sagradas Escrituras para de este modo revelarse al mundo perdido a través de Jesucristo como Creador y Señor, Redentor y Juez. Las Sagradas Escrituras son testimonio de Dios acerca de sí mismo. Segundo punto, las Sagradas Escrituras, siendo la palabra del propio Dios, escrita por hombres preparados y dirigidos por su Espíritu, tienen autoridad divina infalible en todos los temas que tocan. No solo en cuestiones de fe y conducta. En todos los temas que tocan deben ser obedecidas como mandamientos de Dios en todo lo que ellas requieren. Deben ser acogidas como garantía de Dios en todo lo que promete. Si Dios promete, la Biblia lo ha dicho, garantía. Si Dios lo manda, la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Tercer punto, el Espíritu Santo, autor divino de las Escrituras, las autentifica en nuestro propio espíritu por medio de su testimonio y abre nuestro entendimiento para comprender su significado. Y en ese sentido, hermanos, son la espada del Espíritu. Él las crea, Él es su autor. Y Él es el que alumbra nuestro entendimiento para que podamos entenderla. Y Él es el que inclina nuestro corazón hacia ella, de modo que ellas puedan ser eficaces en nuestra vida y nosotros podamos usarla. Son la espada del Espíritu. Cuarto punto, siendo completa y verbalmente dadas por Dios. Siendo completa y verbalmente dadas por Dios. Las Escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas. Tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación de Dios, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, inspirada plenaria y verbalmente, infalible, inerrante, autoritativa, poderosa, suficiente y clara. No hay que ser un erudito para leer la Biblia, hay que ser un creyente. Ahora, hermano, me voy a quitar el reloj. Pero no para no mirarlo, no te asustes, es para mirarlo mejor. Porque se me engancha aquí y no puedo. ¿Cómo usar la palabra de Dios en el conflicto espiritual? Nosotros cuando pensamos en una espada, hermano, pensamos en ataque, y antes lo he dicho, pero también la espada es un arma defensiva, ¿sí o no? Con la espada detenemos los golpes del adversario. Así que tiene un doble propósito, un propósito defensivo y un propósito ofensivo. ¿Cómo usarla como arma defensiva? ¿Cómo detener los golpes de Satanás que viene contra nosotros con toda su furia? ¿Cómo detenerlos? Y no se me ocurre un pasaje de la Escritura mejor
No se me ocurre un texto donde veamos a alguien usando mejor la espada que las tentaciones de Cristo en el desierto. Tú quieres aprender a usar la espada como un arma defensiva, detener los golpes violentos y malignos del diablo. Mira a Jesús en el desierto. Te lo leo el texto. Pon atención. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no estoy poniendo en duda que seas el Hijo de Dios. De hecho, está clarísimo. Tú eres el Hijo de Dios. Vale, está bien. Reconozco, tú eres el Hijo de Dios. Pero puesto que eres el Hijo de Dios, pues ya sabes cómo se las gasta Dios. Dios puso mesa en el desierto. Dios vio a su pueblo pasando hambre y les dio pan. Así que mira cuántas piedras hay. Ya que eres el Hijo de Dios, que yo me lo creo. No es que estoy queriendo insinuarte que no lo sea. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Debes actuar como Dios. Debes mostrar tu deidad. Debes hacer pan como antaño. Un día lo pusiste para que comiera la nación. Ahora, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Hermanos, ¿qué hace Jesús? Jesús le puede mirar y fulminarlo con la mirada. Jesús le puede hacer que el diablo se coma todas las piedras. Jesús puede apartar su rostro y el diablo dejaría de existir. Punto. Ya está. ¿No es Cristo el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder? ¿No es Cristo el que sostiene al mismo diablo? ¿O el diablo es independiente? Vive por su cuenta, se sostiene a sí mismo. ¿Pero qué hace Cristo? Di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió. Deuteronomio 8, 2, 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene el diablo a asestar el golpe. Jesús, Deuteronomio 8. Versículos 2 y 3. Así se usa la espada del Espíritu. Y sigue el texto, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Vamos a ponernos a citar las Escrituras? Bueno, pues está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Vuelvo a decir, Jesús sencillamente lo podría haber aniquilado con una sola mirada. Jesús podría haber hecho que el pináculo del templo se le cayese en la cabeza al diablo. Pero Jesús lo mira y de nuevo dice: escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Otro golpe detenido. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Te das cuenta? Primero, los deseos de la carne. Tenía hambre Jesús. Los deseos de la carne. Después, la vanagloria de la vida. Hazte famoso en un día. Tírate desde el pináculo. Dios te recoge y todos se postran. Todos reconocen que tú no eres un cualquiera. Todos reconocen que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, en el cual se cumple la profecía y tendrás el aplauso y el reconocimiento en vez de la burla y el rechazo de la gente. Y ahora, los deseos de los ojos. Te lo doy todo, Jesús. Toda la gloria. Tú quieres riqueza, comodidades, oro, palacio, lo que tú quieras. Toda la gloria de los reinos del mundo son míos, yo te la doy.
Pide a granel lo que tú quieras. Pero ¿qué hace Jesús? De nuevo hace lo mismo. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Deuteronomio 10:20 y Deuteronomio 6:13. Ya sabes que Jesús sabía Deuteronomio bien. Lo conocía todos esos pasajes. Ahora, hermano, tú vas a tener que enfrentar estos ataques. Yo los tengo que enfrentar. El diablo vendrá para aplastarte mañana o esta tarde o ahora mismo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te defiendes en esta batalla contra seres invisibles? ¿Cómo lo haces? La espada tiene que estar fuera de la vaina. Lucas 14, Deuteronomio, el Salmo 91, Salmo 27, Génesis 2. ¿Entiendes? Así se detienen los ataques del diablo. Ahora, ¿cómo usarla como arma de ataque y de conquista? Y hay un pasaje que me encanta, donde un tal Cleofas va camino de una aldea pequeña arrastrando los pies. Quizá algunos se ubiquen más y digo el camino a Emaús. Cleofas y un amigo vuelven a la aldea que está cerca de Jerusalén. Jesús ha muerto y ha resucitado, pero estos dos no saben que Jesús ha resucitado. Y ellos se dirigen cabizbajos a la aldea, desconcertados, con sombras en el alma, viendo cómo la esperanza a la que se habían abrazado con tanta fuerza se disipaba, se les escapaba. El futuro de repente se había oscurecido. Es como si les hubiesen echado un manto negro sobre el corazón. Y el ladrón, eso no lo dice el pasaje, pero el ladrón, ese que no viene sino para hurtar, matar y destruir, les ronda, ¿entiendes? El ladrón viene para robarle la semilla que ha sido sembrada en su corazón. El diablo quiere arruinarlos. ¿Cuánto le gustaría verlos ahorcados de cualquier árbol, como a Judas? Y que se cayeran y se reventaran por la mitad. ¿Los ves caminando a Emaús? Perdiendo la esperanza, tal vez cabizbajo, con sombra en su corazón, desconcertado, no saben qué pensar. Pero de repente, ¿quién se les suma? ¿Quién viene al camino? ¿Quién recorre la senda de polvo junto a ellos? El Cristo resucitado. La Biblia dice que sus ojos estaban velados, por eso no le reconocieron, pero era Jesús resucitado. Se pone a caminar con ellos y les dice: ¿de qué habláis? Y ellos empiezan a contarle la historia. ¿No te has enterado? Serás el único, porque todo el mundo sabe lo que ha sucedido. Nosotros estábamos con la esperanza puesta en Jesús. Creíamos que era el Mesías el que nos iba a dar la libertad, pero ha muerto, lo han matado y hace ya 3 días que está en el sepulcro. Unas mujeres van contando cosas de su resurrección, pero parece que todo se ha terminado. Y Jesús les dice: oh, insensatos, tardos, duros de oído. Y fíjate lo que dice la Escritura. Ponte en esa escena. Ahí está el diablo intentando robarles y destruirlos. Pero Jesús viene y ha venido para arrancar de cuajo la duda, para arruinar la desesperanza de sus ovejitas que se están extraviando. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Me impresiona este pasaje, porque es Jesús en vivo y en directo. Es Jesús caminando con ellos en el camino y quiere hablar de sí mismo. ¿Y qué hace? Toma la Escritura, Jesús predicando de Jesús, con los textos de la Escritura. Les podía haber dicho: soy yo, venga, reconocedme, y os voy a contar algunas cosas. No, pero Jesús, ¿qué hace? ¿Cómo arranca la duda?
cómo conquista, cómo abre brecha en el terreno del enemigo, cómo destroza cerrojo Jesús, cómo disipa tinieblas, cómo rompe yugos, cómo pone en fuga al diablo, cómo se abre paso en medio de la densidad, de la desesperanza. ¿Cómo lo hace? Toma la palabra y empieza versículo tras versículo, desde Moisés y pasando por los profetas, lo que las Escrituras dicen de Jesús. Impresionante, hermanos. Allí tienes a Jesús con la espada desenvainada, luchando por esas 2 ovejitas que son suyas y que el diablo quiere hacerles daño, pero viene Jesús para conquistar, para salvarlos, para restaurarlos, para volverlos al gozo, a la esperanza, al vigor. ¿Y cómo lo hace? Toma la espada y actúa, exponiendo lo que las Escrituras dicen de él. Cuando llegaron a la casa, ellos le obligaron a quedarse. No podían sino seguir escuchando las palabras de ese hombre que no sabían quién era. Y cuando Jesús come con ellos y parte el pan, entonces dice la Escritura, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Pero entonces Jesús desapareció de su vista. Y ellos dijeron, fíjate, y se decían el uno al otro, dice la Escritura, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Jesús, hablando de Él mismo, apela a las Escrituras. Nunca nadie blandió esa espada con tanta gloria, con tanta precisión y con tanta autoridad. Hermano, mira a tu alrededor y verás que hay ovejas del Señor que por diferentes causas avanzan con fatiga y con miedo. El tentador los sigue de cerca y ha decidido despojarles. Acércate. Acércate al camino de polvo, camina con ellos y saca la espada de la vaina. Abre las Escrituras y dile a tu hermano lo que las Escrituras dicen de Cristo. Y las tinieblas se disipan y los huesos en el valle se juntan. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quieren más ejemplos? Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe fue y allí encontró a un eunuco, un etíope eunuco, un ministro de la reina de los etíopes, Candace. Y dice la Escritura que el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios, un texto del Antiguo Testamento. Concretamente estaba leyendo en el libro de Isaías. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Se prepara la lucha. El diablo se pone en guardia. Allí tienes a un hombre inquietado por Dios, pero bajo los grillos y las cadenas de Satanás. No pierdas eso de vista. Se masca la tensión en el ambiente. Los demonios se mueven agitados. Felipe se acerca a ese carro. Ese diácono de la iglesia, un hombre sencillo, pero movido por Dios. Y entonces Felipe se da cuenta que el eunuco está leyendo este texto, no te lo pierdas. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco mira a Felipe y le dice, oye, ¿de quién dice esto Isaías? Los demonios se mueven agitados. Felipe se le alumbran los ojos. ¿Está diciendo esto de sí mismo o lo dice de otro?
Todos sabemos, Isaías 53 está hablando de Cristo, es un pasaje mesiánico. Shin, y Felipe saca su espada de su vaina y allí va para conquistar. Ahora verá. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Lo demás ya lo sabemos. El eunuco abrazó a Cristo como Señor y Salvador y se bautizó confesando públicamente su fe e identificándose de esa manera con su Señor. Así que, hermano, hay personas que aún no han tenido un encuentro salvador con Cristo. Algunos que están siendo atraídos por el Espíritu Santo, pero que todavía no han experimentado la salvación, el poder regenerador de Cristo. Hermano, cree en la autoridad de las Escrituras, cree en el poder de las Escrituras, cree en la suficiencia de las Escrituras y no le cuentes tu vida en un sentido, no le cuentes historias. Abre la palabra, expon las Escrituras, acércate al hermano y abre las Escrituras, diles lo que las Escrituras dicen de Cristo, acércate al vecino y expon las Escrituras, abre las Escrituras, dile lo que ellas dicen acerca de Cristo y así estarás usando la espada, no solamente para detener los golpes del diablo, sino para conquistar, para abrir brecha, para libertar a los prisioneros, para consolar a los que están siendo agobiados, para hacer estragos en las filas del diablo. Oh, que el Señor nos dé más unción para hacerlo y más confianza. Y dejadme terminar. ¿Cuánto tiempo llevo, Rafa? Bien. Hablando de dos condiciones básicas para usar este arma o esta arma. El término palabra en el Nuevo Testamento es la traducción castellana de dos términos griegos. El primero es logos, el segundo es rema. Logos y rema. Tanto logos como rema se traduce en castellano palabra o palabras. Logos es más amplio, es más general. Rema es el dicho, es lo que se expresa. Es más individual que logos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura, el logos de la cruz es locura. Ahora bien, ¿cuál es la palabra que usará Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para decir que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? Rema. Rema. Ahora, el significado de rema, en su distinción de logo, es que logo se referiría a el conjunto, el mensaje global de la Biblia. Pero aquí la referencia no es a la Biblia como un todo, al mensaje como un todo, sino a un pasaje particular, individual de las Escrituras, que el Espíritu trae en un momento determinado, en una situación determinada, de forma precisa a tu mente para que tú la uses. ¿Me explico? Estuve mirando algunas páginas de estas de medicina natural. La verdad es que no por interés, sino para poner un ejemplo. Y vi que hay remedios naturales con plantitas para todo, increíble, para todo. Pero yo me fijé en la primera, pero para todo, yo me fijé en la primera porque estaba escaso de tiempo. Acné. Y pensé también que de paso a algunos les puede interesar bastante. Acné son los granos de la cara, los granos, espinilla y granito. Y dice aquí, fíjate, una loción antiacné, una taza de romero, una taza de alcohol, media taza de agua, mezclar y reposar en recipiente cerrado una semana, filtrar, aplicar por las noches en zona afectada después de una buena limpieza con jabón. Luego te lo repito. Ahora hay algunas recomendaciones adicionales. Hay una aplicación externa para el acné con un árbol de té o clavo.
Tienen que ser esas dos. Aplicar una gota de aceite esencial de árbol de té o de clavo directamente en la erupción 2 veces al día. Pero hay otra forma. Mira, ajo. Frotar medio diente de ajo 2 veces al día. Caléndula en crema o tintura 2 veces por día. Con suelda, aplicar crema 2 veces al día. O un uso interno, con un diente de león y bardana, preparar un té agregando 5 gramos, 2 cucharaditas, de bardana y 10 gramos, 4 cucharaditas, de raíz de diente de león en 3 tazas de agua hirviendo. Apagar, reposar 10 minutos, tomar en 3 dosis durante el día. Cuando yo leí esto, digo, me quedo con el arnés. Esto es muy complicado. Quizá lo más sencillo será frotar el medio diente de ajo 2 veces al día. Oye, yo no me hago responsable de esto, ¿eh? Si no funciona, no me miréis. Esto no es la palabra de Dios, ¿eh? Esto es un ejemplo. Esto me sirve para ilustrar lo del logos y el rema. Hermanos, la gente conoce un montón de plantas, hace su estudio, pero cada cosita para cada cosita. No consiste en ir al campo, encontrarte la primera planta y restregártela por la cara. Tiene que ser medio diente de ajo, o el árbol de té, o el clavo. No funcionan otras cosas. Si tú usas cualquier cosa, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si alguien va y dice, bueno, cualquiera, son plantas, no. Al fin y al cabo, y coge un cardo, se va a fastidiar. Hay mucha provisión, todos son plantas, incluso puede ser que todos sean plantas medicinales, pero cada cosa para cada cosa. Hay también para la calvicie. Pero esta no la miré siquiera, esta no la miré. Ni siquiera la he mirado, de verdad, me digo, como sea tan complicada, lo mismo, como me tenga que restregar un ajo por la azotea, prefiero quedarme calvo. Al fin y al cabo, mi madre, mi mujer y mi niña dicen que soy guapo. Y las 3 no pueden estar equivocadas, ¿no? Por el testimonio de 2 o 3 quedan las cosas establecidas. Hermano, ¿a dónde voy después de este rato de...? Hay gente que utiliza la Biblia como una especie de amuleto, como una especie de libro mágico. Empiezan a sentirse mal, un poco turbados, incluso no pueden dormir o preocupados, lo que sea, y hablan la Biblia y buscan cualquier, yo qué sé. A ver. En el año 27 Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo, y esperan que los espíritus salgan disparados. Amasías, rey de Judá, cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeconías de Jerusalén. Le falta persignarse. Con todos los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún. Hermano, yo pregunto, ¿esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Pero lo que estoy haciendo es ridículo. Es palabra de Dios. Pero en esta circunstancia, bajo ese ataque, en este momento, afrontando esa situación, queriendo desbaratar esas cadenas o queriendo resistir eficazmente ese ataque del diablo, tú no necesitas cualquier cosa, necesitas el rema de Dios. El rema, una declaración específica, individual, que se aplica y que el Espíritu Santo trae a tu mente y a tu corazón en un momento dado y tiene la fuerza para detener el golpe o para abrir brecha en el ejército enemigo. El rema de Dios. Y cuando Pablo dice la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Así que, hermanos, estas son las 2 condiciones básicas. Termino muy rápido. La primera es que necesitas un conocimiento amplio y creciente de las Escrituras. Nadie encuentra el rema si no conoce el logos. Primero tienes que conocer las Escrituras y en ese conocimiento amplio y creciente de las Escrituras, el Espíritu Santo nos da la habilidad. Jesús primero conocía el mensaje de la palabra, de la Escritura. Y en ese momento crítico, donde el diablo se abalanzó contra él,
Deuteronomio 8, Deuteronomio 6, Deuteronomio 10, el rema de Dios. Cuando el otro pregunta, ¿de quién dice esto? Uy, el rema del Evangelio. Amén. Así que, hermano, lee la Biblia, léela sistemáticamente. Si no sabes leer o no puedes leer porque la vista no la tienes bien, consigue la Biblia en audio. Estúdiala, no te conformes con lo superficial, estúdiala, memorízala. Hace tiempo te pregunté, si yo me comprometiera a darte 100 euros por versículo que memorizara en esta semana, ¿cuántos versículos memorizaría en esta semana? Sin embargo, el rey David dijo, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Lee, estudia, memoriza y medita, hermano, medita, reflexiona, rumia, considera despacio, piensa con reflexión, ora la palabra de Dios, deja que madure, que produzca cosas en tu interior, que arruine tu manera de pensar, que provoque una nueva mentalidad en tu vida, que arranque de tu corazón el cántico cuando no tengas ganas de cantar. Si eres cristiano y no tienes un conocimiento de la Biblia y no tienes conocimiento de la Biblia, puede deberse, seguramente, una de estas dos opciones se aplican a ti. ¿Acabas de nacer de nuevo? ¿Eres joven en la fe? ¿Eres un niño en la fe? ¿Estás dando los primeros pasos? ¿Eres tierno? Ánimo, ánimo, avanza. Esto no es en un día, pero el Señor está contigo. La segunda opción, si eres cristiano y no conoces la palabra de Dios bien y no eres nuevo en la fe, eres un flojo y un irresponsable. Seguramente, no digo en el 100% de los casos, pero una de esas dos opciones se tienen que aplicar a nosotros. No digo esto para herirte, ni para herirme, ni para herirnos, sino para provocarte a las buenas obras. Lee, estudia, memoriza, medita. Y por último, no es suficiente conocer las Escrituras. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que inspiró las Escrituras. Él es el autor, pero Él es el único que puede llevarnos a entenderlas de verdad. La única persona que puede manejar con destreza la espada del Espíritu es el hombre o la mujer del Espíritu. El hombre o la mujer del Espíritu. Así que, sé lleno del Espíritu Santo. Busca esa llenura. Busca que el Espíritu invada más y más, controle más y más, tome más y más posesión de ti. Si eres de Cristo, el Espíritu mora en ti. Tú estás sellado con el Espíritu Santo. Pero ahora la Biblia te dice, el Señor te dice, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Y alguno me puede preguntar, ¿tú me estás retando a buscar una experiencia? Exacto. Tú estás queriendo que yo busque una experiencia. Eso es. Que busques una experiencia con Dios. De ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, generalmente puede ubicar esa experiencia en un día y en una hora. Y aquí no nos identificamos con algunas, no tenemos tiempo de entrar aquí, no voy a dar más explicaciones. Pídele al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y satúrame.
A lo mejor has tenido esa experiencia y has sido lleno del Espíritu Santo, pero tú y yo sabemos que tenemos fuga. Y que los que un día fueron llenos del Espíritu Santo, otra vez necesitan ser llenados con el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, porque solamente cuando el Espíritu viene de una manera, viene es una forma de hablar, ¿vale? Él no se va. Pero solamente cuando el Espíritu Santo irrumpe de esa manera y nos llena y nos satura, hay un vibrar en el Espíritu dentro de nosotros. Y el versículo ese vibra y hay un algo que no se puede retener. Y uno ve con tanta claridad que eso es verdad, que eso es así. Y un denuedo, y una fe, y una violencia santa, y una seguridad, y un gozo, y un saborear esa verdad. ¿Eso quién lo está haciendo? Es el Espíritu Santo que nos está llenando, que está haciendo que la palabra sea viva en nuestro corazón, que bulla dentro de nosotros. Y cuando eso sucede, hermano, el cristiano es imparable. El diablo no lo puede dañar porque él se defiende con la espada y ataca con la espada. Sé lleno del Espíritu Santo y podrás usar la espada del Espíritu con autoridad, con solvencia. Vamos a terminar aquí. La Biblia es la palabra de Dios. Hablar de las Escrituras es hablar de la palabra de Dios. Son la espada del Espíritu por cuanto provienen de Él y se pueden entender por la iluminación del Espíritu. Al crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras y ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser capaces, por la gracia de Dios, de detener los golpes satánicos con el rema de Dios y de romper los yugos y las cadenas y asaltar las fortalezas enemigas con las estocadas certeras del rema de Dios.